Hola, vamos a hacer un video para mostrar algunas ideas sobre venta agrupada. Entonces, la idea de venta agrupada para nosotros va a ser la idea de que en las situaciones donde hay un monopolista, en donde puede fijar un único precio por un producto, tiene la posibilidad de vender más de un producto y podría decidir, digamos, en vez de ponerle, de vender los productos por separado y ponerle un precio que él decida a cada producto por separado, lo que va a hacer es, va a decidir vender de manera agrupada, digamos. Entonces, un poco la idea de esta teoría va a ser explorar, digamos, si podemos sacar algunas ideas sobre en qué situaciones nos podría convenir vender de manera agrupada o no. Como motivación, digamos, en qué situaciones uno ve productos que se venden de manera agrupada. Bueno, en muchas situaciones se ven, por ejemplo, hay ejemplos clásicos como podría ser una situación de el combo de un lugar como McDonald's, digamos, donde uno puede comprar productos, puede comprar el combo de las papas fritas, la hamburguesa, la gaseosa, etcétera, de manera agrupada. Eso podría ser un tipo de agrupación que vamos a estar viendo. Pero hoy por hoy también vemos mucho en la economía digital, digamos, situaciones donde uno compra acceso a un montón de servicios, digamos, pagando un solo precio, digamos. Entonces uno puede pensar esos combos como de acceso a bienes digitales como una venta agrupada. En el límite, si bien no vamos a ver exactamente ese caso ahora, uno podría pensar productos como Spotify, como un producto como un acceso a Disney Plus, digamos, ¿no? Acceso a múltiples canciones, a múltiples experiencias de poder ver videos, para un solo precio, digamos, en vez de venderlo por separado, lo vendo de manera agrupada, digamos. Entonces querríamos ver cuál es el racional para hacer eso. Muchos de ustedes quizás son demasiado jóvenes, pero hasta hace no mucho tiempo, digamos, se imponía en Internet, por ejemplo, la compra de canciones, por ejemplo, se imponía un modelo que era el modelo iTunes, que era comprar canciones, digamos, de manera individual. Digamos, uno compraba por cada disco que quería, cada canción que quería, tenías que pagar un precio, digamos, y eso te permitía tener una versión legal, digamos, en tu computadora que la podías reproducir cuando querías, digamos. Entonces, ese fue un modelo que durante mucho tiempo, digamos, se impuso, y ahora es más común este otro modelo, digamos, donde, como Spotify es un gran ejemplo, pero también hay Apple tiene un servicio similar y otros que venden de manera agrupada. Entonces, digamos, un poco esa es la idea de lo que queremos hacer ahora, tener algunas intuiciones, y vamos a empezar mirando un ejemplo muy simple para plantear, digamos, por qué me podría interesar. Entonces, vamos con eso. Bueno, y para motivar el ejemplo, aquí planteé la siguiente situación. Este es el primer ejemplo, por eso le puse ejemplo 1. Y vamos a pensar que somos una plataforma de contenido digital, digamos, o una gran empresa de contenido digital que produce sus propias películas y series, etc. Y estamos decidiendo cómo vamos a vender nuestro contenido. Entonces, imagínense que tenemos contenido de deporte y tenemos contenido de tipo History Channel, tenemos contenido de series de historia, etc., ¿no? Entonces, y lo que voy a pensar es que por ahora, para súper simplificar y motivar este ejemplo, tengo dos potenciales clientes nomás. El cliente número 1 y el cliente número 2 son individuos que comprarían mi señal. Yo quiero vender esta señal como se venden estas señales, como se vende en Class o cualquiera de estas señales directamente a través de internet, digamos, ¿no? Entonces, mis clientes, tengo dos clientes que conozco sus preferencias, y lo que figura acá en la tabla son las disposiciones a pagar. Podríamos pensar que son los precios de reserva, esta idea de precio máximo que está dispuesto a pagar. Entonces, en este ejemplo, básicamente me dice que el primer consumidor, digamos,
estaría dispuesto a pagar 12, por ejemplo, $12, por ejemplo, por ver esta señal de deportes o este canal de deportes por mes, o el contenido de deportes por mes, y $4 por el contenido de historia. El consumidor, mientras que el consumidor 2 tiene menor disposición a pagar, está dispuesto a pagar 10 por deportes y 3 por contenido de historia. Entonces tenemos dos tipos de consumidores aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es pensar qué es lo que haría un monopolista, digamos, en si puede vender, digamos, el deporte en un producto y historia en otro producto por separado, digamos, ¿no? Entonces vamos a pensar qué es lo que haría. Entonces, lo primero, lo que tendríamos que pensar es, bueno, la pregunta relevante sería ¿a qué precio vende esta señal? ¿No? Entonces la respuesta es, pueden pausar un segundo y pensar, pero la respuesta es básicamente, tengo dos opciones de qué precio poner. Podría, para la señal de deportes, o podría venderlo a 10 o podría venderlo a 12. Digamos. Si lo vendo a 10, vender a un precio menor de 10 no tiene ningún sentido, lo van a comprar los dos. Si lo vendo a 10, me aseguro que al menos los dos la van a querer comprar. Si la vendo a más de 10 y hasta 12, sé que va a querer comprarla solo uno, el consumidor número 1. Entonces, en definitiva, la decisión relevante para mí es o vendo a 10 o vendo a 12. ¿Qué me conviene? Bueno, claramente depende, digamos, del costo, ¿no? Pero para simplificar esta situación, imaginemos que no tenemos costo marginal de venta, lo cual no es muy loco en una economía digital. Entonces, donde estamos, perdón, el costo, digamos, de un producto digital, ¿no? Entonces, pensar que un costo marginal es muy bajo, ¿no? Entonces, imaginemos por el momento que el costo marginal es 0, lo anoto por acá, para que me quede como supuesto, ¿no? Entonces, mi costo marginal es 0. Nos olvidemos por el costo fijo por el momento también y pensemos a qué precio venderíamos. Bueno, entonces la idea al final del día entonces es o vendo a 10 o vendo a 12. ¿Qué me conviene? Por supuesto me conviene vender a 10, porque voy a ganar de ingreso, voy a tener 20, porque voy a tener 2 en vez de tener solo 12 cuando me compra 1. Por lo tanto, yo sé que en esta situación el precio, lo voy a escribir acá, del canal de deportes o del contenido de deportes va a ser 10 y mi ingreso o mi beneficio, si quieren, para simplificar, va a ser, como dijimos, 20. Bien, veamos qué pasaría ahora el mismo monopolista vendiendo el canal de historia, digamos. Mismo supuesto, entonces vendo el canal de historia por separado, entonces o puedo vender 2 a 3 o puedo vender 1 a 4. De hecho, acá va a ser similar. La idea va a ser que el precio que voy a querer vender óptimamente en este caso va a ser vender a 3, me conviene más que vender solamente 1 a $4, ¿no? Entonces, el beneficio en este caso va a ser 2 por 3, que va a ser 6, si no tengo costos. Y ya tengo cuál sería mi beneficio. Mi beneficio por vender deporte 20, mi beneficio por vender el canal de historia 6, mi beneficio total sería 26 por los dos canales en conjunto. Ok, bueno, pero la idea era pensar qué pasaría si vendemos por separado. Bueno, ¿qué pasa si vendemos por separado? Si vendemos por separado, entonces, ¿a qué precio podríamos llegar a poner nuestra señal, ¿no? Entonces, una forma de pensarlo es que la disposición a pagar de los clientes es si va a comprar una señal donde va a estar dispuesto a ver deporte y historia, y podríamos suponer que la disposición a pagar por las dos cosas en conjunto es la suma de las dos cosas, ¿no? La suma de las dos disposiciones a pagar. Entonces, por las dos, una manera de pensarlo, ¿no? Entonces,
deporte más historia, la disposición a pagar, lo escribo por acá, del primer consumidor sería 16, la suma de sus disposiciones a pagar por las dos señales, y para el cliente número 2 voy a tener 13 en total. Bien, entonces, ¿a qué precio le vendo el producto agrupado, digamos? Esto le vamos a llamar el producto agrupado o el combo, si quieren. El producto agrupado, ¿a qué precio lo vendemos? Y bueno, podemos venderlo o a 13 o lo vendemos a 16. Nuevamente acá, digamos, está claro que conviene más que vender a 13 porque gano 2 veces. Con lo cual, el precio de, si quieren el combo, le pongo, acá va a ser 13, es lo que me conviene, y el beneficio de vender en combo va a ser 2 veces 13, ¿no? Que es 26. ¿Sí? Entonces, fíjense que llegamos a que si vendo de manera agrupada, obtengo 26 de beneficio. Resulta ser lo mismo que cuando vendía el producto por separado. Entonces, en este ejemplo no hay ninguna ganancia por agrupación. Déjenme ahora hacer una pequeña modificación sobre este esquema, lo voy a escribir acá, y para que veamos de dónde surge la motivación para agrupar. Bueno, fíjense lo que hice acá. Voy a mirar un segundo ejemplo en donde voy a suponer que tengo las mismas personas, la persona 1 y 2, la disposición a pagar por la señal de deportes de la persona 1 y 2 son exactamente las mismas que en el primer ejemplo. Lo único que vamos a suponer que las disposiciones a pagar ahora están invertidas. Ahora en realidad es la persona 1, en vez de valorar en 4 la señal de historia, la valora en 3, y la señal y la persona número 2, en vez de valorar en 3, la valora en 4. ¿Por qué hice este ejemplo de esta manera? Porque lo que no quiero, al invertir la preferencia, lo único que básicamente no cambió, digamos, la disposición a pagar total que hay en el mercado, digamos, por los productos, digamos. Entonces, lo único que hice fue alterar las preferencias entre las personas. Entonces, lo que quiero mirar entonces es una situación en donde la disposición a pagar, digamos, por las señales sigue siendo en total, digamos, la misma, pero la alteré levemente quién tiene cada preferencia. Entonces veamos qué pasaría en esta situación. Vamos a ver primero qué es lo que haría si vendiese por separado los productos. Entonces, de una manera similar acá, por separado, si yo soy monopolista y vendo la señal de deporte por separado, las preferencias son las mismas, 12 y 10, entonces el problema no cambió, es el mismo problema que antes, el precio de la señal de deporte sería 10 y el beneficio, al igual que antes, sería 20 por la venta de la señal de deporte. Para el caso de vender la señal de historia, en este segundo caso, fíjense que tampoco no cambió nada si vendo por separado, porque de vuelta tengo la posibilidad de vender, podría poner el precio de 3, entonces tengo la posibilidad de vender 2 señal al precio de 3 o vender una al precio de 4, con lo cual no hay un cambio y mi decisión va a ser la misma, seguir poniendo el precio de la señal de historia a 3 y mi beneficio va a ser 6, lo mismo que antes, ¿no? Con lo cual, en esta situación, fíjense que no hubo ningún cambio en el beneficio total de la venta por separado, digamos, no me alteró, la alteración que hice en el ejemplo no me alteró en nada la venta por separado, y el beneficio total de vender por separado sigue siendo 26, la suma de las dos. Pero llegamos a lo que me interesa ver ahora, en particular ahora, que es
qué pasa con la venta agrupada, ¿no? Para pensar la venta agrupada en este segundo ejemplo, voy a pensar cuánto está dispuesto a pagar en total cada persona por esas señales. Y esto sí va a cambiar, porque al haber cambiado el orden de las preferencias, fíjense que ahora sí las valoraciones totales cambian. La primera persona valora en total las señales 12 más 3 en 15, y la segunda persona, la valoración total es 14. Con lo cual, voy a tener que mis opciones son ahora o vender, fíjense, tengo la opción de vender 2 a 14 o 1 a 15. ¿Qué me va a convenir? Me va a convenir poner un precio del combo en 14 y mi beneficio total va a ser 28. Muy bien, entonces, ¿qué encontramos? Fíjense que lo que encontramos es que ahora sí tengo un beneficio mucho más grande por vender, mucho más grande, bueno, por lo menos más grande que en el caso anterior, tengo un beneficio por vender de manera agrupada de 28 más grande que los 26 que tenía antes. Entonces, es decir, hubo algo, digamos, que me cambió y que me permitió obtener más beneficios vendiendo de manera agrupada que de manera por separado. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, eso es lo que queremos explorar para poder mirar eso en detalle, digamos. Ya sabemos que tiene que ver definitivamente con quién valora qué, digamos. Entonces, tiene que ver con eso, porque es lo único que cambiamos en el ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una representación, vamos a buscar una manera de representar gráficamente estas preferencias para ver si esa representación gráfica nos ayuda a entender mejor qué es lo que está pasando. Bueno, dijimos que íbamos a hacer la representación gráfica, entonces vamos a hacer un grafiquito acá, voy a hacer uno de este lado primero. Entonces la idea de este gráfico es, voy a representar acá lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a representar un precio contra cantidades, pero acá lo que voy a hacer en este gráfico es representar la disposición a pagar por uno de los productos en un eje y por el otro producto la disposición a pagar por el otro producto en el otro eje. Teníamos dos productos, entonces vamos a poner acá la disposición a pagar por, llamar D minúscula, la disposición a pagar por el canal de deportes de como le puse en el pizarrón pasado, y vamos a llamarle DH, a la disposición a pagar por historia. Y entonces la idea va a ser acá que voy a utilizar este plano para representar la disposición a pagar de cada uno de mis consumidores. Entonces, de la siguiente manera, por ejemplo, tenía el caso, en el primero de los ejemplos, el ejemplo 1, tenía una persona, la primera persona, el número 1, tenía una disposición a pagar de 12 por deportes y 4 por historia. Ese era no importa tanto la escala, déjenme que cambie un poquito la escala para que el gráfico quede un poquito mejor acá. Acá voy a poner el 4 por acá. Entonces 12 y 4 sería un punto por acá. No importa tanto la modificación de la escala a los fines del gráfico que voy a hacer. Entonces esta sería la persona número 1. La persona, déjame que le ponga acá, un 1. Esa era la persona 1. Y la segunda persona tenía una disposición a pagar por, en el ejemplo 1, tenía una disposición a pagar por de 10 y de 3. Con lo cual, esa persona queda representada en un punto en este esquema. Entonces, esta sería la persona 2. Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo es, puedo utilizar un gráfico de este tipo para representar a cada uno de mis consumidores, y cada uno de mis consumidores va a quedar representado por un punto, como pueden ver acá, y esto me va a servir para hacer el análisis. Ahora, a los fines del ejemplo, déjenme que
agregue más personas, más consumidores, imaginarios por el momento, solamente a los fines de que entendamos mejor cómo va a funcionar este gráfico. Entonces, imaginemos que tenemos una persona 3 que está por acá y una 4 que está por acá, por ejemplo. Después podemos volver al ejemplo 1 y al ejemplo 2 que planteé al principio, pero por el momento imaginemos que tenemos todos estos consumidores que estoy marcando en puntos por acá, y esto podría ser podrían ser datos que surgieron de una encuesta representativa de mis consumidores. Entonces, a partir de eso generé esta nube, digamos, esta nube de puntos para representar las preferencias. Entonces imagínense que cada uno de estos es una persona. Entonces, ¿qué voy a querer hacer a partir de este gráfico? Lo que quiero hacer es lo que quería hacer desde el comienzo, que es mirar los precios. ¿Cómo establezco los precios? Por la venta por separado y para la venta agrupada. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, quiero mirar gráficamente cómo podría representar los precios. Y déjenme a los fines del ejemplo que pensemos cómo fijamos el precio para el caso 1. ¿no? Para el caso 1 habíamos terminado fijando un precio igual a 10 para los deportes. Acá tendríamos que hacer la cuenta para ver qué es lo que nos conviene, pero partamos del precio igual a 10 para el consumidor 1, entonces imaginemos, para el precio igual a 10 para el producto de deportes, entonces este precio igual a 10 sería, entonces lo que voy a hacer es voy a marcar el 10, ese 10 sería el precio de partida que yo le voy a poner para deportes, si estoy vendiendo por separado. Entonces, puedo pensar, digamos, ese precio como una línea a la altura de 10 para deportes. Si lo que quiero hacer ahora es hacer algo similar para el precio en venta por separado para la señal histórica, entonces yo había partido vamos a partir de un precio igual a 3, como habíamos puesto en ese ejemplo. No importa, o sea, lo podríamos mover, lo que quiero simplemente dar una idea sobre cómo representaríamos los precios. Entonces, la idea es fijar un precio que va a estar de acuerdo a este eje, y vamos a partir de un precio igual a 3 como este, ¿no? Entonces, la idea es que un precio igual a 3, el precio de historia va a quedar representado con una línea vertical como esta, le voy a llamar PH a esa línea, y representa ese precio que yo debería fijar. Entonces, en definitiva, la fijación del precio por separado de deportes va a ser mover esta línea para arriba y para abajo. La fijación del precio de historia va a ser mover esta línea para arriba o para abajo. Y debería hacer la cuenta para ver dónde exactamente me conviene, digamos. Y esa cuenta, ¿qué va a ponderar? Bueno, lo mismo que pondero siempre, que es cuánta gente me va a convenir venderle, ¿no? A medida que yo, por ejemplo, tomando la idea de deportes, a mí siempre me conviene subir el precio, en el sentido de que si cobro un precio más alto, obtengo más beneficio, porque un precio más alto, pero por ese lado. Pero cuando yo voy subiendo el precio, también voy perdiendo consumidores. Entonces, cuando subo el precio, los consumidores que van quedando por debajo son los consumidores que ya no tienen disposición a pagar suficiente por ese producto, y son los consumidores que voy a estar perdiendo. Entonces, en definitiva, tengo que ir haciendo la cuenta para ver en qué lugar voy a qué tan alto voy a querer poner el precio. Definitivamente, también me puedo llevar esta idea de que si de repente tengo muchos consumidores agrupados, digamos, a una altura de un precio, bueno, entonces ya subir un poquito más el precio va a hacer que pierda muchos consumidores que queden por debajo. Entonces básicamente ahí va a ser una parte en donde voy a tener mucha elasticidad, digamos, el precio, porque si subo un poquito el precio, básicamente pierdo muchos clientes. Entonces ese es el tipo de cosas que querría tener en cuenta, y si hago la cuenta debería aparecer cuál es el precio óptimo, ¿no? Pero lo que me quiero llevar con claridad de este esquema es que básicamente yo puedo representar
las preferencias de mis consumidores de esta manera, con estos puntos negros, y puedo representar los precios como con la línea horizontal y la línea vertical, y debería moverlos para saber a qué nivel exactamente me conviene ponerlo. Pero hay algo que es claro a partir de esto, que es que, como dijimos, todos los puntos que estén por arriba de la línea horizontal va a ser gente que tiene una disposición a pagar por deporte mayor que el precio, y va a ser gente que va a querer comprar el producto de deporte, y toda la gente que quede por debajo no me va a querer comprar deporte. Y lo mismo va a pasar para la línea vertical, ¿no? Toda la gente que esté a la derecha, todos los puntos que estén a la derecha de la línea vertical, va a ser gente que tiene una disposición a pagar por la señal histórica mayor que el precio que estoy cobrando, y la gente que quede por debajo es la gente que va a tener una disposición menor y no va a comprar el producto. De esa manera, entonces puedo llegar a la conclusión de que este esquema gráfico me permite definir, una vez que yo establecí dos precios, puedo claramente determinar unos cuadrantes que representan quienes me compran el producto. Entonces voy a tener un cuadrante, que es este cuadrante superior derecho, toda esta gente que queda arriba del precio de deportes y arriba del precio historia, es básicamente la gente que compra los dos productos, o sea, todo esto que están por acá, comprarían los dos, va a ser, compran los dos productos, toda la gente que quede en el cuadrante inferior izquierdo, digamos, va a ser la gente que no va a comprar ninguno de los productos, dado PD, dado PH, la gente que queda en este cuadrante es la gente que no compra ninguno, y así la gente que quede en este cuadrante va a ser la gente que solamente va a querer comprar el producto de historia. Y esta gente va a ser la gente que quede por acá, en este caso estos tres puntos que están por acá, es la gente que compra, o por lo menos este punto que está acá, con claridad, los otros cayeron juntos sobre la línea, entonces van a comprar. Esta gente que esté por acá, en este cuadrante superior izquierdo, va a comprar solo deporte. Entonces, de esta manera, tenemos un lindo esquema visual que me permite observar que si yo voy moviendo los precios, voy mirando claramente quién es la gente que me compraría cada producto en el esquema por separado. Bien, entonces, y como les decía, la determinación óptima del precio, digamos, siempre la puedo hacer calculando, pero gráficamente, intuitivamente, lo que ya puedo observar es que no voy a querer subir el precio cuando cuando mucha gente se esté quedando por debajo, porque ese es el trade-off. Subo el precio, gano más, pero al mismo tiempo por mayor precio, pero posiblemente voy a tener menos cantidad, entonces ese va a ser el equilibrio que voy a tener que hacer. Ahora bien, esto es una manera de mirar a quienes me compran los productos cuando vendo por separado, pero toda esta motivación la hicimos para entender y poder comparar esto con una situación de quienes me compran el combo, digamos, y cuando mi pregunta inicial era en qué situaciones me conviene vender en combo. Entonces, ¿en qué situaciones me conviene vender de manera agrupada? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puedo identificar en este esquema quiénes compran el combo? Entonces, para pensar en esta situación, lo que voy a hacer es, voy a reproducir este gráfico muy parecido acá, para que no me quede tan sucio, digamos, el gráfico. Bueno, lo que tenemos acá es un gráfico parecido al que tenía acá antes de empezar a ensuciarlo todo, ¿no? Entonces, donde cada
punto es nuevamente un cliente y lo que quiero saber es quiénes compran a partir de definir un precio para el combo, gráficamente saber quiénes compran y quiénes no. Entonces, para poder identificar eso con claridad, debería entender, digamos, quiénes compran el combo, digamos, cuál es la condición que se tiene que dar para que alguien compre el combo o el producto agrupado. Bueno, tal como lo planteamos más temprano, la idea de quién va a comprar el combo es aquello que tiene una disposición a pagar por los dos productos que sea superior al precio del combo. Dicho de otra manera, lo escribo por acá para que se entienda. Nosotros habíamos dicho que primero habíamos derivado la disposición a pagar por el producto agrupado o por el combo como la suma de la disposición a pagar por cada producto por separado. Es decir, la disposición a pagar por el total por el combo era la disposición a pagar por el producto de deportes más la disposición a pagar por el producto de historia. Entonces, ¿quiénes compran el combo? Bueno, por definición son los que tienen esta disposición a pagar, la suma de las dos cosas, superior al precio del combo. Vamos a poner tal que esta suma es superior a un precio que vamos a suponer acá que nosotros estamos fijando, que es el precio del combo. El precio del combo o precio del producto agrupado. Esta es la condición que se tiene que cumplir. La suma de las dos disposiciones tiene que ser mayor que el precio del combo. Entonces, sé que esta es la condición que quiero visualizar. Ahora, ¿cómo visualizo esta condición en este gráfico? Bueno, en este gráfico estoy representando la disposición a pagar por deportes contra la disposición a pagar por el producto de historia. Entonces, es útil que, si no lo puedo ver de entrada, digamos, me va a ser útil mirarlo de la siguiente manera. Entonces, primero pensar que este precio del combo va a ser un número. Entonces, imagínense que esto va a ser un número, ¿no? Entonces, lo siguiente va a ser, si quieren, paso el DH del otro lado, BD. Si paso el DH del otro lado, me va a quedar mayor que el precio del combo menos DH, que un número menos DH. ¿Pero qué es esto que me quedó acá? DD mayor que el precio del combo menos DH. Si no se ve claramente, piensen todavía, si no se ve claramente, piensen esta condición en igualdad. Por ejemplo, para los que están exactamente indiferentes de comprar o no. Pensemos esto por un segundo en igualdad. Esto es un número, DD es igual a un número menos DH. ¿Qué es eso que tengo acá? Es la ecuación de una recta, ¿no? De hecho, yo la despejé con respecto a DD porque estamos acostumbrados a expresar, digamos, la recta en términos de la variable que estamos explicando en el eje vertical. Entonces, esto lo puedo pensar como una recta que tiene constante igual al número que establecí para el precio y después menos DH, es decir, menos va a ser una recta con pendiente menos 1 que parte del precio del combo. Es decir, imagínense que tengo un precio del combo por acá. Entonces, digamos, va a ser una recta, ¿no? Más o menos por acá. Va a ser una recta de este tipo. Los que están indiferentes van a ser los que caigan sobre esta recta. Entonces, otra forma de verlo, de ver esta recta, es que, bueno, cuando DH sea igual a 0, cuando DH sea igual a 0, DD es igual al precio del combo, este es el precio del combo, y resulta también que podemos encontrar el punto en donde la recta corta este eje, si pienso, bueno, ¿cuánto es DH cuando DD es igual a 0? Cuando DD es igual a 0, imagínense que esto es 0,
paso DH del otro lado, me queda DH igual al precio del combo, es decir, este punto también es el precio del combo. En definitiva, esta ecuación me está diciendo que los que están indiferentes son los que caen sobre una recta de 45 grados, digamos, que corta ambos ejes en la magnitud del precio del combo. Entonces, ¿cuándo se cumple que las disposiciones a pagar son superiores al precio del combo? Que es la condición que yo quería de entrada que se cumpla para saber quiénes compran el combo. Bueno, son los que tienen DD mayor que esto, digamos. Es decir, van a ser los puntos que están por encima de la recta. Con lo cual, todos los puntos que estén por encima de esta recta, que acabo de definir acá, son los que quieren comprar el combo. Y los que quedan por debajo de la recta son los que no compran el combo. Muy bien, entonces ya logramos identificar gráficamente, dado un precio cualquiera para el precio de D, un precio cualquiera para el precio de H por separado y un precio cualquiera para el precio del combo, yo puedo visualizar rápidamente quiénes van a ser los que van a comprar los productos por separado y quiénes van a comprar el combo. Entonces, este esquema gráfico me va a servir para identificar no solamente cuáles son los mejores precios, sino también lo que esperamos ver con claridad es entender bien en qué situaciones me va a convenir vender de manera agrupada y no vender por separado. Entonces, para ver esto, entonces les voy a dar un ejemplo, ahora les voy a dar un ejemplo extremo para que podamos ver bien una situación en donde claramente me conviene vender en combo. Bueno, entonces acá hay dos ejemplos súper exagerados para que tratemos de entender cuándo me conviene agrupar, si me conviene agrupar o no me conviene agrupar. Entonces, miren esta, de vuelta acá una aclaración, digamos, lo que quiero pensar en estas situaciones no me estoy preocupando por los costos de los productos, solamente me estoy preocupando por la disposición a pagar. Estoy manteniendo el supuesto que hice al principio de costo marginal igual a 0, digamos. Después vamos a levantar ese supuesto para entender cómo me afectan los costos a la hora de tomar esta decisión. Pero por el momento mantengamos el supuesto de costo marginal igual a 0 y veamos qué nos convendría. Entonces, fíjense que si tomamos esta situación y esta situación es una situación como la que planteé al principio, en donde lo único que hice fue alterar, digamos, la disposición a pagar. No cambié la disposición a pagar total, pero sí alteré la disposición a pagar de qué consumidor quiere qué, digamos, en cada situación. Entonces, en este caso tengo una situación en donde tengo un primer consumidor, por ejemplo, como este, que valora muy poquito los dos productos, otro que valora más los dos productos, y así. Y acá lo que tengo es una situación en donde, por ejemplo, este podría ser el primer consumidor, por ejemplo, un consumidor que valora mucho el producto de deportes y valora poco el producto de historia, y después tengo, a medida que voy viendo los otros consumidores, este consumidor valora mucho el producto de historia y muy poco el de deporte. Es decir, que lo que pasa de una situación a la otra es que en vez de que tenemos consumidores que valoran mucho los productos, menos muy poquito, lo que pasa acá es que las preferencias, digamos, están negativamente correlacionadas, como se les suele llamar en estadística, ¿no? Los que valoran mucho un producto valoran poco otro producto, entonces de hecho en esta situación tenemos una correlación perfectamente negativa, están
en la línea de 45 grados, digamos, están perfectamente en una línea, y acá tengo una correlación perfectamente positiva. Entonces es un ejemplo exagerado. Son dos ejemplos exagerados para tratar de ver, digamos, esta situación. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo si quiero fijar los precios de los productos? Y bueno, empezaría con mis precios, a fijar mis precios, el precio de deportes y el precio de historia, y empezaría a mirar, bueno, si pongo precios por acá, cuántos me compran, cuántos no me compran, y así, ¿no? Entonces, muy probablemente termine haciendo algo de este estilo. No sé exactamente dónde, porque no le puse números, pero va a hacer algo por el estilo. Pero si hago algo de este estilo, fíjense que si vendo por separado, básicamente identifico gente que me compra los dos productos, gente que no me compra y gente que no me compra ningún producto, y así. Y a medida que voy aumentando los precios, si voy aumentando los precios, voy a ir perdiendo paulatinamente consumidores. Miren lo que pasa acá. En este caso, lo que voy a tener también, si pongo los precios muy bajos, voy a identificar, acá no me convendría nunca poner los precios tan bajos, debería poner los precios tan altos, porque acá ya no me compra nadie los dos productos. Entonces debería bajar los precios un poco más, probablemente. Entonces, quizá me conviene poner un precio por acá y un precio por acá. Debería mirar qué es lo que más me conviene, o si me conviene subirlos un poco más y ver exactamente dónde está el precio. Pero también quede claro que, digamos, a medida que voy aumentando el precio, voy perdiendo a algunos consumidores, sigo teniendo ese costo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando fijo el precio, la venta por agrupado? Si yo vendiese de manera agrupada, tendría que mirar gráficamente para identificar quiénes son los que me compran el producto agrupado. Tendría que, de acuerdo a cuál sea el precio agrupado que fije, debería, si este es el precio del combo, debería trazar mi línea de 45 grados y ir mirando quién me compra. Pongo el precio del combo así, todos me compran. Si voy subiendo el precio, y bueno, voy perdiendo algunos clientes y voy ganando la ganancia del precio del combo. ¿Qué es lo que pasa acá cuando pongo el precio del combo en una situación como esta? Fíjense que en esta situación está muy claro cuál va a ser el precio del combo. Porque definitivamente no voy a poner un precio por acá. Sí debería subirlo, porque no tiene sentido, porque todos mis clientes sí van a comprar si pongo un precio tan bajo, todos los clientes quieren comprar porque están por encima y tengo espacio para seguir subiendo el precio, entonces no tiene sentido que lo ponga tan bajo. Entonces, pero sí lo que puedo hacer entonces es fijar un precio. Si están perfectamente alineados, el precio que voy a poner es exactamente el precio que pase por los puntos, un poquito menos para que ya quieran comprar. Entonces está claro que el precio del combo va a ser por acá. Fíjense que es muy eficiente poner un combo en esta situación, porque básicamente puedo poner un precio tal que no pierdo a nadie y capturar toda la disposición a pagar. Toda la disposición a pagar en términos de la disposición a pagar por los dos productos conjuntamente. Entonces, en definitiva, digamos, el mensaje que surge claramente de acá es que cuando está en una situación en donde las preferencias de mis consumidores están perfectamente negativamente correlacionadas, como en este caso, entonces claramente me va a convenir vender de manera agrupada. En un caso como este, en cambio, no está tan claro, y de hecho si hago las cuentas me va a pasar algo como lo que pasaba en el ejemplo que puse al principio, en donde vender de manera agrupada en esta situación no me mejora la venta con respecto a vender por separado, digamos. Debería hacer la cuenta. Si hago la cuenta, le pongo números y modelo bien esta situación, voy a ver que no hay una ganancia necesariamente. Pero acá sí la va a haber. Entonces, la primera observación y el primer mensaje que yo puedo tener, que puedo sacar en limpio, digamos, de este análisis que hicimos, es que en una situación en donde
yo no me tengo que preocupar por los costos de mi producto, sí por el costo marginal, digamos, como podría ser un esquema de una economía digital como la que hablamos. Si mis consumidores tienen preferencias claramente negativamente correlacionadas, me va a convenir agrupar. Mientras que si mis clientes tienen este tipo de preferencias, no va a estar claro que me convenga agrupar. No va a haber una ganancia de ese estilo. Entonces, estrictamente, digamos, si mi preferencia es estrictamente perfecta, que no se va a dar en la práctica nunca, pero digamos, ya sé que sí o sí me conviene. Entonces, pero ya puedo tener una intuición sobre en qué situaciones puede haber una conveniencia. Voy a tener que hacer el análisis con mis datos y al final del día y mirar bien cómo enseñar mis paquetes, pero esto es una intuición potente para ver cuándo me va a convenir. Y una última cuestión en relación a esta. Tratemos de entender bien qué significa tener preferencias negativamente correlacionadas, que es esta idea de tengo clientes que valoran mucho un producto, pero poco el otro producto. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que si yo estoy vendiendo dos productos y en general la gente que le gusta el deporte no le gusta la historia, digamos, y la gente que le gusta la historia no le gusta el deporte, si ese es el perfil de los consumidores que yo tengo, entonces conviene agrupar, porque de esa manera logro venderle un producto donde capturo la disposición a pagar por los dos de una manera más eficiente. Mientras que si mis clientes no son así, si mis clientes simplemente tengo gente que valora más las dos cosas o menos las dos cosas, entonces no va a quedar tan claro. Luego vamos a seguir viendo otros casos para tratar de entender mejor otras situaciones en donde, por ahí en clase, van a ver otro ejemplo de otras situaciones en donde si la correlación no es perfecta, quizás ya no conviene tanto perfectamente la agrupación, pero por lo menos ya tengo esta intuición que debería estar clara. Y va a quedar pendiente también mirar la situación de, acá estamos mirando si la pregunta es agrupar o no agrupar, pero en muchas situaciones que vemos en la práctica existe también la venta, la venta agrupada. No es un o compro todo o compro por separado. Están las dos opciones, digamos. O vendo por separado o vendo por agrupado. No es eso lo que veo en la práctica. En muchas situaciones está la posibilidad de comprar el agrupado y comprar el producto por separado también. Es decir, está la venta que se le llama agrupación mixta. La idea de que puedo comprar productos si quiero agrupado es lo que me pasa en el combo McDonald's, ¿no? O en alguna cadena de comida rápida. Que voy y puedo comprar el combo, o puedo comprar las papas por separado, o la hamburguesa por separado, etc. Entonces, eso nos queda por mirar también.